Queridos hermanos, soy el Padre Gabriel Aldana y comparto el Evangelio del Señor, la palabra de Dios, el Evangelio de hoy, que nos lleva a nosotros a guiar nuestros pasos, a iluminar nuestras vidas constantemente. Por eso nosotros, queridos hermanos, nos colocamos en la presencia de Dios, hoy también celebrando la memoria de San Raimundo de Peñafort, él que es un santo. Ya en la iglesia nos dice la tradición constantemente él cómo se dedicó constantemente a la enseñanza del derecho en la iglesia. Hoy pues celebran el santo constantemente los canonistas, aquellos que se dedican al estudio de aquello que es justo en la iglesia. Por eso quiero encomendar a todos aquellos hermanos nuestros, sacerdotes y laicos, que han hecho sus estudios en derecho canónico, para que por intercesión de San Raimundo de Peñafort, presbítero, que nació en el año 1175 al año 1860, murió en 1180, en Santa Margarita y Monjós, cerca de Barcelona, España. Fue doctor en derecho civil y canónico. Se destacó por su humildad, amor a los pobres, rectitud y sabiduría en cuestiones de moral y de ley. Celo evangelizador, valentía frente a las amenazas del rey, duras penitencias y don de milagros. Escribió numerosos escritos llenos de sabiduría y murió el 6 de enero del 1275 en Barcelona, España. Fue canonizado el 29 de abril de 1601 por el Papa Clemente VIII. Por eso hoy, queridos hermanos, les invito a que oren también por cada uno de nosotros, por este servidor, para que nosotros podamos cada vez más ser unos auténticos intérpretes de aquello que es justo en la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En la primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos 22 y 4, del versículo 22 en adelante. Queridos hermanos, cuando pidamos lo que recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a los otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que se nos dio. Queridos míos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto pueden conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del anticristo, el cual han oído que iba a venir, pues bien, ya está en el mundo. Ustedes, hijos míos, sois de Dios y los han vencido, pues el que está en ustedes es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y en el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, el 2. Te daré en herencia las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Te daré en herencia las naciones. Y ahora, reyes, sed sensatos. Escarmentad los que regís la tierra. Servid al Señor con temor, rendirle homenaje temblando. Te daré en herencia las naciones. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 17 y del 23 al 25. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea.
Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habita en las nieblas vio una luz grande. A los que habitan en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curó, y los seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos, queridos hermanos, en la primera lectura cómo San Juan nos hace a nosotros una advertencia, queridos hermanos, que hemos recibido ese mandamiento del amor, que hemos recibido ese mandamiento de Dios, que le llamamos a reconocerle, pero que nos dice concretamente, estar, queridos míos, no os fijéis de cualquier espíritu, sino examinad bien los espíritus que vienen de Dios. Es decir, nos está advirtiendo, queridos hermanos, atento con las enseñanzas que nosotros recibimos. Ya San Juan advertía que el anticristo estaba presente, y el anticristo es aquel que no reconoce a Dios, que niega la existencia de Dios. Para eso San Juan viene a decir que aquel que no reconozca en la carne a Jesús y al Hijo de Dios es el anticristo. Y a nosotros, queridos hermanos, estar muy atentos cuando hay falsas doctrinas que nos quieren engañar, que nos quieren arrebatar, estas corrientes de doctrinas y enseñanzas que nos alejan a nosotros del camino de la verdad. Por eso, el discernimiento que nosotros estamos llamados a hacer para vivir constantemente en la presencia y en el amor de Dios, discerniendo constantemente qué es lo que la palabra de Dios me llama a vivir constantemente, a meditarla constantemente. Por eso San Juan nos hace esa invitación para que nosotros, dice, nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha y quien no es de Dios no nos escucha. Escuchando nosotros, queridos hermanos, todos los días la palabra de Dios, llevamos nosotros ese hábito, esos deseos de seguirle reconociendo constantemente, de que la palabra de Dios nos pueda seguir iluminando nuestra vida, que podamos nosotros perseverar constantemente. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error, que nosotros podamos mantenernos, queridos hermanos, en el espíritu de la verdad que nos hace libres. Por esto también voy a proclamar el decreto del Señor que me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esa proclamación del Salmo responsorial que nos ayuda a nosotros a reconocer esa presencia de Dios en nuestra vida, a ser nosotros en esa humildad, sed reyes, sed sensatos, caminar los que regí la tierra, servir al Señor con amor, rendirle homenaje temblando, nos dice el Evangelio, lo dice el Salmo responsorial. Y así también, queridos hermanos, el Evangelio que nos llama a nosotros a reflexionar sobre el reino de los cielos. Jesús, cuando escucha, sabe de noticias de que a Juan le habían arrestado, sabe que el reino de Dios está cerca. Y por eso nos hace esa invitación: convertíos porque está cerca el reino de Dios. Este año, queridos hermanos, que celebramos nosotros este año jubileo de la esperanza del 2025, tiene que ser para nosotros un año de gracia en el cual anhelamos de corazón el camino de la conversión, el camino de la esperanza. Estamos llamados, conviértense, que el reino de los cielos está cerca. La conversión es la llamada constante que nos hace la palabra de Dios a convertirnos, a vivir esa presencia de Dios en nuestra vida, a vivir constantemente esos deseos de habitar siempre en la presencia del Señor. Por esto, apreciados hermanos, podamos nosotros mantenernos en la escucha de la palabra de Dios, en la fidelidad de la palabra de Dios, en signos concretos de conversión, de aquellos momentos que podamos alabarle, bendecirle y que nosotros podamos constantemente vivir en esa presencia amorosa de Dios. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga, que Dios te acompañe para que mantengas siempre
te mantengas constante en el camino de la verdad, en el camino que conduce a Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.